Hola compañeros y profesora. Nosotros somos el equipo número 6 y les vamos a hablar sobre el modelo familiar. Nuestro equipo está integrado por Gallegos Vargas Miriam Yatsiri, Romero Durán Erika y Ramírez Sámano Sandra. El hombre sobrevive en grupos. Esto es inherente a la condición humana. Además, ha sobrevivido en todas las sociedades a través de su pertenencia a diferentes agrupamientos. La civilización urbana y no urbana industrial moderna le plantea al hombre dos requerimientos conflictivos: la capacidad para desarrollar habilidades altamente especializadas y la capacidad para una rápida adaptación a un escenario socioeconómico que se modifica constantemente. La familia se ha enfrentado a cambios en la sociedad, ya que como respuesta a las necesidades de la cultura se ha hecho cargo y ha terminado abandonando las funciones de socializar y proteger a cada uno de sus integrantes. Las funciones de la familia sirven a dos objetivos distintos. Uno es el interno, que consiste en la protección psicosocial de sus miembros, y el segundo es el externo, el cual consiste en la acomodación a una cultura y transmisión de esa cultura. La sociedad actual industrial urbana se ha interpuesto en la familia, terminando por hacerse cargo de tareas que alguna vez fueron consideradas como responsabilidades familiares. En la actualidad, las personas de la tercera edad son aisladas en espacios creados para ellos, como son los asilos y edilicios. Los jóvenes son educados por instancias o medios de comunicación. El labor de las mujeres ha sido sustituido por máquinas que hacen que trabajen con mayor eficiencia. Las condiciones que ahora permiten que ambos jefes de familia, es decir, padre y madre, trabajen fuera, lleva a situaciones en las que el sistema extrafamiliar puede orillar al conflicto entre los esposos. Pues bien, en todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento de identidad independiente. Toda experiencia humana está compuesta por dos componentes: el sentimiento de identidad y el sentido de separación. Estos dos mezclados hacen la matriz de la identidad que se conforma en la familia. El sentido de identidad, como bien ya mencionamos, se constituye a partir de que cada individuo es influido por su sentido de pertenencia a una familia específica y a diferentes grupos. Las familias moldean y programan las conductas de los hijos. Si hay buenas relaciones entre subsistemas, se tendrá una familia sana. Asimismo, el niño y la familia crecen en conjunto, dentro y fuera de la familia, que sería en la sociedad. La familia norteamericana, al igual que la sociedad, se encuentra en un periodo de transición, y al igual que la sociedad, la familia es atacada. ¿Por qué decimos que la familia es atacada? Los ataques contra la familia provienen de muchas fuentes. Por ejemplo, los líderes intelectuales del movimiento de contracultura, el nuevo movimiento feminista también. Este describe a la familia como una trinchera del chauvismo masculino. Esto quiere decir que el movimiento feminista considera a la familia nuclear como una organización que produce mujeres o niñas educadas para ser esposas y servir a sus esposos, y a niños que también se verán atrapados por pautas superadas. Esto quiere decir que desde la familia nuclear se forma lo que es la familia tradicional. Es por esto que la familia es atacada. La familia renuncia a la socialización de los niños a una edad cada vez más temprana. Esto quiere decir que en la actualidad nos damos cuenta de que las familias cada vez están desobligando más de la educación de los niños, dejando de la tarea a las escuelas, los medios de difusión, los grupos infantiles, como son las guarderías, las casas hogares, etc. Pero la sociedad no ha desarrollado aún fuentes extrafamiliares adecuadas de socialización y apoyo para esto. Cuando la familia deja de ocuparse de sus hijos, los deja a cargo de sistemas de apoyos inadecuados, como ya mencioné. Los cambios siempre se orientan desde la sociedad hacia la familia, nunca se hace desde la unidad más pequeña a la mayor. Tenemos un esquema basado en la concepción de la familia como sistema que opera dentro de contextos sociales específicos. Este esquema tiene tres componentes. El primero es la estructura de una familia dentro de un sistema sociocultural abierto en proceso de transformación.
El segundo es la familia, que muestra un desarrollo desplazándose a través de un cierto número de etapas que exigen una reestructuración. Y el tercero es la familia, se adapta a las circunstancias cambiantes de manera que mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento psicosocial de cada miembro. Enseguida explicaré la estructura familiar. Esta es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. Cuando las transacciones por las que opera la familia se repiten, esto es decir, cosas que llevan a cabo seguido, cuando estas se repiten, se establecen pautas, y las pautas son acerca de qué manera, cuándo y con quién deben relacionarse, y estas mismas formas de relacionarse apuntalan el sistema, que es el familiar. Las pautas transaccionales regulan la conducta de los miembros de la familia y son mantenidas por dos sistemas de coacción. El primero es genérico e implica las reglas universales que gobiernan la organización familiar. El segundo es idiosincrático, implica las expectativas, todo aquello que los familiares esperan de los otros miembros, y esto hace que el sistema se mantenga a sí mismo. Ahora, se deben ofrecer resistencias al cambio más allá de cierto nivel para conservar las pautas preferidas durante tanto tiempo como puedan hacerlo, porque si se llega al desequilibrio, pues va a haber más problemas y se necesitará una reestructuración en todo el sistema familiar. Ahora, la estructura familiar debe ser capaz de adaptarse cuando las circunstancias cambian, pero estos cambios dependen de la flexibilidad de los miembros que sean capaces de llevar a cabo esos cambios y también de su disponibilidad de ellos mismos para llevar a cabo los cambios. Sin estos dos componentes, pues los cambios no serán llevados a cabo y los problemas seguirán. Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los que posee diferentes niveles de poder. Esto, por ejemplo, podríamos decirlo, no sé, en la escuela, pues yo soy alumno, ¿no? Tengo un poder en el salón, pero puede ser que en la familia, ya con mis padres y mis hermanos, pues ya sea, por ejemplo, mi padre el que mande, pues entonces ya no hay el mismo poder. Y se incorpora a diferentes relaciones complementarias para posibilitar las relaciones humanas. Esto es lo que venimos diciendo, el humano es ser social por naturaleza. Y las relaciones humanas las debe llevar a cabo siempre porque de ello depende pues su estancia aquí en el entorno. Límites. Los límites están constituidos por las reglas que definen quiénes y de qué manera participan cada uno de los miembros de la familia. Por ejemplo, si en una familia hay dos hijos, uno mayor y uno menor, y el hermano mayor ve a su hermano pequeño andando en bici en la calle en el peligro, él no puede llamarle la atención, regañarlo o castigarlo, este tipo de cosas. Lo que el hermano mayor debe hacer es decirle a su mamá que pues vio a su hermano en la calle en el peligro, y la mamá va a ser la encargada de llamar la atención y de regañarlo, no el hermano, porque si el hermano mayor lo hace, se están violando los límites y va a haber problemas en el sistema familiar. La función de los límites es proteger la diferenciación del sistema, es decir, quién manda, dónde y cómo. Todo subsistema familiar posee funciones específicas y plantea demandas específicas a sus miembros. Estas demandas son pues tareas, lo que cada uno debe de hacer. Y el desarrollo de sus habilidades interpersonales que se logra en ese subsistema es afirmado en la libertad de los subsistemas de la interferencia por parte de otros subsistemas. Por ejemplo, en el matrimonio, se dice que es afirmado en la libertad de los subsistemas de la interferencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, no pueden los suegros andarse metiendo en el matrimonio. Cuando esto sucede es que existen los problemas. Por eso cada subsistema debe operar individualmente para no tener conflictos. El subsistema conyugal se constituye cuando dos adultos de sexo diferente se unen con la intención expresa de constituir una familia, que incluyan tareas en las que se apoyen uno al otro. Las dos características importantes son complementariedad y acomodación mutua, de manera que se apoyen uno al otro sin sentirse menos o vencidos. Marido y mujer se necesitan mutuamente para enfrentar los diferentes requerimientos externos. En terapia se debe de proteger los límites que rodean al subsistema conyugal,
en el que los hijos no deben interferir, y si esto ocurre, el terapeuta deberá hacer sesiones en las que solo participe la pareja. Si en posteriores sesiones la pareja sigue discutiendo sobre sus hijos, el terapeuta deberá comunicar que está infringiendo un límite. El subsistema parental. Cuando nace el primer hijo, se alcanza un nuevo nivel de formación familiar. En una familia intacta, el subsistema conyugal debe diferenciarse entonces para desempeñar las tareas de socializar un hijo sin renunciar al mutuo apoyo que caracteriza al subsistema conyugal. En la existencia de una persona más en una pareja debe de llevarse a cabo el acomodo para una tercera. Hay ocasiones en las que la pareja tiene dificultades para adaptarse a este cambio y nunca logran hacer la incorporación de un tercero, y por el contrario, en otros casos en los cuales logran hacer una transición satisfactoria. La tarea de ser padres no es un proceso fácil, ya que lleva con ello muchas implicaciones con el exterior. Cuando el hijo empieza a socializar con amigos, escuela, extrafamiliares, como parte normal de su proceso de socialización, en el que se espera que los padres sean parte de este paso y actúen de manera flexible y que pongan en claro las reglas que esto implica. El subsistema fraterno es el primer laboratorio social en el que los niños pueden experimentar relaciones con sus iguales. En el mundo fraterno, los niños aprenden a negociar, cooperar y competir. En esta etapa es cuando los niños empiezan a socializar en la escuela, con sus amigos, con otros familiares para lograr una identidad propia. Una familia se encuentra sometida a presión interna originada en la evolución de sus propios miembros y subsistemas, y a la presión exterior originada en los requerimientos para acomodarse a las instituciones sociales significativas que influyen sobre los miembros de las familias. Esto quiere decir que la familia constantemente está atravesando por periodos de cambio y movimiento donde tienen que sufrir acomodos para adaptarse a cada situación. Los procesos transicionales de adaptación a nuevas situaciones pueden ser considerados erróneamente como patológicos. ¿Por qué como patológicos? Porque se presentan en estos momentos mucha angustia, y esto puede ocasionar que se le considere erróneamente como procesos patológicos. Así como la familia sufre cambios, por estos cambios se genera estrés, y el estrés sobre un sistema familiar puede originarse en 4 fuentes. La primera es el contacto estresante de un miembro con fuerzas extrafamiliares. Esto quiere decir que, una de las principales funciones de la familia consiste en brindar apoyo a sus miembros, y si uno de esos miembros está afectado por el estrés, va a pasar a afectar a los demás miembros de la familia o subsistemas en este caso. Por ejemplo, cuando un papá llega del trabajo muy estresado, con mucha carga de trabajo, con varios problemas con su jefe, entonces puede llegar a su casa y empezar a transmitir este estrés a su familia o a sus hijos. Entonces aquí es donde pasa a afectar el exterior dentro del sistema familiar. La segunda fuente de estrés es el contacto estresante de la familia en su totalidad con fuerzas extrafamiliares. Esto significa, por ejemplo, cuando toda la familia en su totalidad sufre cambios. Por ejemplo, cuando un sistema familiar tiene una depresión económica, el papá pierde el trabajo, tienen que mudarse de casa. Son cambios que no afectan nada más a una persona, sino que afectan a todo el sistema, pero de manera general. La tercera fuente de estrés en la familia es en los momentos transicionales de la familia, y los problemas de transición se plantean en muchas situaciones, y estos pueden producirse por cambios originados en la evolución de los miembros de la familia y por cambios de la composición de la familia. El más habitual es el comienzo de la adolescencia, cuando en la familia hay hijos de esa edad. Esto se da porque cambia la relación con los padres, porque ya pues él tiene una edad, es más rebelde, pues ya no se lleva igual con los padres, ya incluso los ve como enemigos si no le dan algún permiso o este tipo de cosas.
Y cuando estos problemas se generalizan, toda la familia se ve involucrada en este conflicto. Las formas de incorporación de nuevos miembros que pueden producir estrés en el transcurso del periodo de adaptación son el nacimiento de un hijo, el matrimonio de un miembro de una familia extensa, la inclusión de un pariente, amigo o hijo adoptivo que llegue a vivir a la casa, la unión de dos familias a través del matrimonio, de padres separados o viudos. Esto es, en general se podría decir pues que llega un miembro a la familia, ¿no? Que tienen que adaptarse a las nuevas reglas, y si el nuevo miembro pues no rechaza las reglas o no le parecen correctas, pues va a haber conflictos. La cuarta fuente de estrés en la familia es la que se refiere a problemas de idiosincrasia. Puede producirse cuando un niño con una deformidad física crece. Podríamos poner el ejemplo del labio leporino. Es posible que la familia se haya adaptado correctamente a las necesidades cuando él era más pequeño, pero a medida en que crece, este niño se enfrenta a problemas de interacción social porque los niños de su edad no lo aceptan, y este estrés puede sobrecargar al sistema familiar. O sea que el niño ya tiene que relacionarse con los de su escuela o algún grupo social que pertenezca. Si este niño tiene problemas, pues el sistema también se va a sobrecargar de ellos y va a aparecer el estrés. Entonces, una familia se adapta al estrés cuando mantiene la continuidad de la misma y permite reestructuraciones que van a favorecer al sistema. Solo así es cuando la familia se adapta y puede seguir la continuidad. El origen y desarrollo. Es en la década de 1950 cuando en diversas partes de Estados Unidos surge el interés y los primeros estudios dirigidos a la familia, con base en la cual se desarrollaron algunos modelos de la terapia familiar sistémica. Los primeros terapeutas familiares iniciaron sus trabajos con familias desde la década de 1920 y 1930 en Estados Unidos. Entre estos pioneros se encuentran Ackerman, Whitaker, Erickson y Bowen, entre otros. El modelo estructural implica una serie de elementos teóricos metodológicos basados en la concepción de la familia como un sistema abierto en el cual se desarrollan cierto tipo de interacciones. Este modelo propone una manera de observar a la familia funcional o ideal, lo que implica que todo profesional que esté dedicado a la familia debe aceptar todos los conceptos metodológicos y estructurales para tratar con la familia. A Minuchin se le conoce como el principal representante del modelo estructural. En la creación y desarrollo de este modelo se pueden establecer tres momentos clave. El primero es el trabajo desarrollado en la escuela de Wilwick, en el que colabora con psiquiatras en una escuela de Nueva York, donde asisten puertorriqueños y la mayoría de ellos son delincuentes. Los resultados fueron que las familias eran desintegradas con funciones diferenciadas, trabajo que después se publica en 1967 en el libro Familias de los Islámicos. El segundo es el trabajo elaborado en Filadelfia, en Child Guidance Clinic. En la clínica, él fue director durante 10 años. Con la ayuda de Montalvo, realiza un trabajo familiar y estudia los problemas y desórdenes alimenticios. Los resultados que arrojaron es que la familia influía directamente en estos problemas psicosomáticos. Esta investigación es la que da como pauta que Minuchin da a conocer como modelo estructural en 1986 en el libro Familia y Terapia Familiar. Posteriormente, el tercero es el trabajo institucional. Minuchin realiza un trabajo a nivel institucional y observa que la influencia que tienen las instituciones en la educación que reciben los miembros. Es decir, que la estructura familiar se ve influenciada por las instituciones educativas a las que mandan sus hijos. Principios teóricos. Este enfoque está basado en la familia como un sistema en el que sus miembros se relacionan de acuerdo con ciertas reglas que constituyen su estructura familiar. Minuchin define la estructura familiar como el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que los miembros de la familia están interactuando. Este mismo autor señala que existen varios holones, un todo y una parte al mismo tiempo, y estos forman a la estructura familiar, y son 4 que enseguida les diré.
El primero es el holón individual. Este nos dice que cada individuo es un subsistema y él solo es el que interactúa entre él mismo, pues cada individuo. El conyugal. Este tiene que ver con la pareja, ellos mismos son un subsistema. El tercero es el parental. Este tiene que ver con los padres, que son un subsistema para con los hijos. El fraterno. Este ya está formado por los hermanos. Ellos mismos son un subsistema y interactúan entre ellos. Límites. Están constituidos por reglas que definen quiénes participan y de qué manera lo hacen en la familia. Su función es proteger la diferenciación del sistema para que no haya conflictos. Hay dos tipos de límites. El primero son los internos, y dice que se identifican por las reglas que imperan entre los miembros de los sistemas familiares. Los segundos son externos, y se reconocen por las reglas de interacción entre la familia y el ambiente externo a ella. Ya son como otros grupos sociales, de la misma sociedad, o otros grupos, etc. Hablando de límites, existen 4 tipos. El primero son los claros, y dice que estos se pueden definir fácil porque se permite a los miembros de los subsistemas el desarrollo de sus funciones sin interferencias indebidas. Es decir, que los miembros cuando hay límites claros, los miembros pueden relacionarse con las demás personas y no se les está regañando o cosas así. No se entrometen los demás subsistemas o los demás miembros de la familia. Los límites difusos. La misma palabra como que lo dice, ¿no? Sus miembros no saben con precisión quién debe participar, cómo y cuándo deben hacerse las cosas. Hay una falta de autonomía por lo mismo en la relación de los miembros. Hay invasión entre los holones, es decir, que los padres ya se meten mucho con los hijos con los padres, se regañan, no se dejan relacionar con otros, etcétera. Por ejemplo, en los amigos ya no se pueden los hijos relacionar con otros porque ya ahí están regañándolos. Cuando hay límites difusos, por ejemplo, en el sistema conyugal, es cuando, por ejemplo, el esposo ya está vigilia a la esposa, que qué anda haciendo, le revisa el celular, este tipo de cosas. Ahí es cuando hay límites difusos y se están invadiendo. El tercero son los límites rígidos. Se caracterizan por no cambiar cuando deben, es decir, que ya se necesita cambios en el sistema, una reestructuración, pero no se llevan a cabo. Cuando esto ocurre, los sistemas son muy desligados, son muy, muy independientes. Por ejemplo, entre los padres y los hijos, sería, por ejemplo, cuando el hijo tiene 10 años, hay unas reglas, que no puedes hacer esto, no puedes salir, no puedes invitar a nadie. Pero estas mismas reglas las aplican cuando él ya tiene 15 años o si tuviera, no sé, 18 también. Los límites son muy rígidos porque no cambian, o sea, el niño ya no tiene la misma edad, ya deben de ser otras reglas, pero siguen ahí. Ahí es un ejemplo de límites rígidos. El cuarto tipo de límite son los flexibles, y dice que hay capacidad de modificación y adaptación a las necesidades de desarrollo del sistema y de los diversos subsistemas. Disminuye la posibilidad de problemas psicológicos. Lo que es en los límites claros y en los flexibles, no hay tantas posibilidades de que haya algún problema psicológico entre los integrantes, pero en los difusos y los rígidos incrementa más, por lo mismo de que hay conflictos, hay invasión, están desligadas las familias, hay mucha independencia, lo que lleva a que haya problemas psicológicos, cosa que no sucede en los flexibles y en los claros. Otro concepto importante en este modelo es la jerarquía. Hace referencia al ejercicio del poder y nos dice, por ejemplo, que el poder debe recaer en los padres, no en un hijo, por ejemplo, que sea el que manda, el que diga las reglas, el que está diciendo que se hace, el que regaña, no. Se supone que deben de ser los padres. Otro concepto importante, hijo parental. Un padre o los dos le encargan a un hijo, que lo cuide. Por ejemplo,
si los dos padres trabajan y hay una hermana mayor y está el hermano pequeño, entonces los dos padres le dicen pues al hermano mayor que lo cuide. Este sería ella, por ejemplo, el hijo parental. Otro concepto importante es la centralidad. Consiste en acaparar o aglutinar la mayor parte de las interacciones familiares. Es el típico de que todo el mundo gira alrededor de ella o de él, por ejemplo. Y puede haber centralidad negativa cuando esa persona tiene un problema, tiene alguna enfermedad, es, es cuando acapara centralidad negativa porque es algo malo para el sistema. Y la centralidad positiva es cuando la persona pues que está en el centro de las interacciones llama la atención, pero por algo bueno. Podría ser que tiene buenas calificaciones, que es buena en algún deporte y tiene oportunidades, este tipo de cosas que son buenas para la familia. Otro concepto, periférico, dice que es el miembro que menos participación tiene en la organización y en la interacción familiar. Puede darse a cabo, por ejemplo, cuando, no sé, un padre es el gerente de alguna empresa y tiene que pasar mucho tiempo en la empresa. Entonces, él no está en la familia, él no participa, no da sus opiniones. A esto, en este caso, le llamamos periférico a esa persona. Y el semiperiférico, dice que existen interacciones muchas veces significativas, sobre todo conflictivas, pero esto se da a cabo por la ausencia de la que hablábamos, que la persona pues no participa en el sistema. Pues bien, tenemos algunos aspectos por considerar en la estructura familiar. Por ejemplo, la alianza. Esta es la unión de dos o más miembros de la familia para obtener algo del otro. Un claro ejemplo sería cuando dos hermanos se ponen de acuerdo para pedirle algo a alguno de sus papás para que se los cumpla, pues. Entonces aquí está existiendo una alianza entre estos dos hermanos. También tenemos las coaliciones, las cuales consisten en la unión de dos o más para perjudicar a otro. Estas implican un conflicto. Humbayer, en 1987, nos señala que las coaliciones son formas específicas de triangulación. Un ejemplo de alguna triangulación es, por ejemplo, cuando los padres se comunican o se mandan mensajes negativos a través de un hijo por algún tipo de problema o conflicto entre ellos. No se comunican entre ellos, sino que utilizan a los hijos para estarse comunicando. Ese sería un ejemplo de alguna triangulación. También tenemos el sobreinvolucramiento. Este se caracteriza por una fuerte interdependencia emocional que puede estar matizada por sobreprotección de un padre o ambos hacia un hijo. Tenemos otro fenómeno interactivo que se puede considerar como elemento estructural, que es cuando el padre hace la función del hijo. O sea que ya se pueda decir que está al mando de su hijo o que está haciendo la función de hermano de su hijo. No se está marcando como la jerarquía de padre-hijo. También otro fenómeno interactivo que se puede considerar elemento estructural es la geografía. La geografía se refiere más que nada al espacio físico individual o compartido dentro de la familia. Tenemos dos tipos de familias, que sería la familia funcional y la disfuncional. Anteriormente ya nos habían hablado un poco de lo que eran los límites y todo eso. Entonces vamos a hablar un poquito de las características que tiene la familia funcional, que son, por ejemplo, el tener límites claros y flexibles, que la jerarquía sea compartida por los padres, que exista una alianza parental. Se habla de una familia funcional cuando no hay centralidad negativa y la positiva es rotativa dependiendo de quién la merezca. Y también cuando no hay periféricos ni coaliciones y, claro, ni triangulaciones. Dentro de la familia disfuncional se puede decir que predominan los límites difusos, los problemas en la jerarquía, como ya decíamos, el caso del papá como hermano del hijo. También está la existencia de coaliciones y triangulaciones. Si se sigue el límite claro y flexible dentro de una familia funcional y todas sus características, se logran tener hijos y formar personas
que no sean menos problemáticas, que sepan resolver los problemas y que el momento al llegar a su etapa de casarse o así, no tengan ese tipo de problemas al salirse de su casa, sino que sepan independizarse. Es lo contrario dentro de la familia disfuncional, ya que en una familia disfuncional se crean hijos conflictivos, encontramos problemas de independización y cuando se llega, o bueno, probablemente o posiblemente casi nunca se llega al nido vacío dentro de la familia disfuncional. Posteriormente pasamos a las técnicas de intervención. El modelo estructural también ha generado varias estrategias de intervención familiar encaminadas a modificar las estructuras disfuncionales con las que pueden llegar a terapia quienes solicitan ayuda psicológica. Estas técnicas son las siguientes. El reencuadramiento. En 1990, Minuchin y Fishman señalan que cada familia cuenta con un cuadro dinámico. Al enfrentarse con el terapeuta, la familia debe de definir la realidad terapéutica. La terapia parte del encuentro de dos encuadres de la realidad. Por un lado, el de la familia, que consiste en contribuir para la continuidad y el mantenimiento de dicho organismo en situaciones más o menos estables. Y por otro lado, el encuadre terapéutico, que tiene como finalidad lograr que la familia avance a un manejo más diferenciado y eficaz de su realidad disfuncional. La finalidad del terapeuta es convencer a la familia de que el mapa de que su realidad que ellos han trazado es distinto y se puede modificar o se puede ampliar para su mejor tratamiento. Otra técnica de intervención para cuando la familia va a terapia es la escenificación. En esta técnica de intervención, el terapeuta le pide a la familia que dance, es decir, que interactúe y se pongan en escena ellos mismos interaccionando sus disfuncionalidades entre los miembros de la familia. Y el mismo autor dice que hay 3 tipos de coparticipación. Una es intermedia y dice que el terapeuta solamente observa las interacciones espontáneas de la familia y ya desde ahí mismo él va a ir viendo cuáles son como los campos disfuncionales que convienen resaltar más adelante. En esta fase también se van a ir sacando los datos demográficos y también información relacionada con la problemática que posiblemente esté viviendo la familia. La coparticipación cercana. Aquí el terapeuta organiza secuencias escénicas en la que los miembros de la familia bailan su danza disfuncional en presencia del mismo terapeuta. Y aquí dice que el terapeuta ya puede ayudarles un poco o interaccionar con ellos mismos. Es decir, puede haber interacción terapeuta-familia. En esta fase el terapeuta va a confirmar los diversos solones y sus lados fuertes, es decir, qué subsistemas cómo están funcionando los subsistemas y qué cosas son los que los hace fuertes. La coparticipación lejana. El terapeuta propone modalidades diferentes, es decir, funciones, y da instrucciones desde una postura de experto. El terapeuta ya va a dar como más o menos consejos, ya va a ser como algo teórico, él ya va a estar, es decir, objetivamente observando y diciéndoles cómo están participando. Tenemos la técnica de intervención enfoque. En esta, el terapeuta debe investigar los hechos que percibe de manera que forme una unión entre ellos y posean también pertenencia terapéutica. El terapeuta debe seleccionar un enfoque desde el cual va a abordar y debe elaborar un tema para trabajar sobre él. También debe desechar los diversos campos que no son por el momento útiles para trabajar su meta terapéutica. Posteriormente seguimos con la intensidad. Esta técnica implica lograr que la familia escuche el mensaje que el terapeuta quiere mandarle, por lo que la intensidad implica, primero que nada, la repetición del mensaje. Esto es decir, que consiste en la repetición que el terapeuta hace ya sea de manera estructurada el contenido para que llegue a cada uno de los miembros. Posteriormente, la repetición de interacciones isomórficas. Esta es la repetición de mensajes que pueden parecer diferentes, pero que finalmente tienen el mismo objetivo terapéutico. La modificación del tiempo.
Animar a los individuos de la familia a que sigan interactuando, ya que esto abre la posibilidad de que haya distintos modos de interacción. El cambio de la distancia. Esta tiene gran importancia, pues con esta el terapeuta se puede dar cuenta de la interacción que hay cuando ciertos miembros están juntos. Esto tiene mucha significación en el consultorio, ya que él puede estarlos moviendo para que juntos interactúen y ver de qué manera se llevan mejor unos miembros con otros. La resistencia a la presión de la familia consiste en que el terapeuta no haga lo que la familia le sugiere o desee, pues si no, el terapeuta pierde su poder terapéutico. Las fronteras límite. Es otra técnica que implica el establecimiento de límites claros cuando son difusos, o los vamos a hacer flexibles cuando estos sean rígidos. Para lograr las metas, los autores nos proponen dos como pasos o técnicas para llegar a la meta, ¿no? El primero es el uso de constructos cognitivos. Implica una comunicación oral basada en metáforas a veces irónicas o graciosas cuando existen límites difusos entre los individuos u otros olones. ¿Qué queremos decir con metáforas? Queremos decir, por ejemplo, si cuando la mamá regaña o algo, pues hacerlo como con burla, ¿no? Y así a lo mejor ella se da cuenta diciéndole, adueñándose pues como de su voz y diciendo cómo habla, este tipo de cosas. El segundo, el uso de maniobras concretas como podrían ser cambios de lugar, si están en la sesión en sillones, o sacarlos, meterlos a la sesión para platicar pues con los otros, o cambios simples de lugar que se puedan llevar a cabo, ¿no? Para demarcar sistemas o separarlos. Esto es para darnos cuenta si un sistema, por ejemplo, se anda entrometiendo en el otro, pues se va a hacer la separación. Y para asimismo, cuando lo estamos separando, se van a demarcar, ver cuáles son los reales y cuáles no deben entrometerse en ellos. Tenemos el desequilibramiento. Su objetivo es cambiar los vínculos jerárquicos entre los miembros de un subsistema. El terapeuta se alía con un miembro de la familia situado en un lugar inferior de la jerarquía y le confiere poder en lugar de quitárselo. El desequilibramiento de un sistema puede producir cambios significativos cuando los miembros individuales de la familia son capaces de experimentar con papeles y funciones ampliados en contextos interpersonales. Posteriormente, la complementariedad. Cada miembro de la familia tiene una perspectiva unilateral del todo. Para promover ese modo diferente de conocimiento, el terapeuta tiene que cuestionar la epistemología habitual de los miembros en tres aspectos. El primero es cuestionar el problema, es decir, averiguar el por qué existe un paciente individualizado. El 2, cuestionar la idea lineal de que un miembro de la familia controla el sistema, cuando realmente cada miembro sirve de contexto a cada uno de los demás y este influye en su acción en la sociedad. Posteriormente, el tercero, cuestionar el modo en que la familia recorta los sucesos, en un marco temporal que muestra a los miembros de la familia considerar su conducta como parte de un todo. Realidades. El terapeuta ofrecerá un mundo diferente, solamente utilizará los hechos que la familia reconozca verdaderos. Es a partir de ellos que edificará un ordenamiento nuevo. Tras haber verificado las fortalezas y las delimitaciones de las construcciones familiares, sobre esto es que levantará una concepción más compleja del mundo que promueva o sustente la reestructuración de la misma. Bien, pues tenemos las paradojas. Tres conceptos en los cuales se basa la paradoja. El primer concepto es que la familia es un sistema autorregulador. El síntoma es un mecanismo de autorregulación. Y tenemos por último la resistencia sistémica al cambio, que es consecuencia de los dos anteriores. Como el síntoma se utiliza para regular una parte disfuncional del sistema, si el síntoma es eliminado, esa parte del sistema queda sin regulación. Es decir, utilizamos las paradojas sobre todo como instrumento clínico para enfrentar esta resistencia y evitar una lucha por el poder entre la familia y el terapeuta. Aquí la paradoja surge cuando existe una resistencia sistémica al cambio.
Finalmente, las construcciones. En la construcción de una nueva realidad más flexible y pluralista, existen tres categorías principales de técnicas que permiten modificar la realidad de la familia. La primera es la utilización de símbolos universales. El terapeuta presenta sus intervenciones apoyándose en situaciones que todo el mundo conoce y por medio de esto es que logra que los miembros reconozcan de manera inmediata, pues se recurre con la finalidad como modo de una base para formar una realidad diferente para cada familia. La B son verdades familiares. El terapeuta debe prestar atención a justificaciones que la familia utiliza para sus interacciones. El terapeuta selecciona de la misma cultura y de sus mismas ideologías y las transforma en un rótulo que indica la dirección del cambio. Por último, el consejo especializado. El terapeuta da una explicación diferente de acuerdo a su experiencia o a sus conocimientos para interpretar la realidad de ambos miembros en favor de estos y ayudarlos en un cambio significativo para ellos. Y por último, concluimos nuestro tema con una frase que llamó nuestra atención. La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría alrededor nuestro, precisamos que toda familia viva feliz. Teresa de Calcuta.